para grabar. This meeting is being recorded. Bueno, qué dicha que estamos aquí conectados. Este es el segundo de 3 estudios que vamos a hacer sobre el Evangelio de Lucas. Leer los evangelios a mí me encanta porque, no sé, siento como que es la carnita. Pero cuando uno lee el Evangelio y uno ve las historias, y especialmente los Evangelios sinópticos, a mí me pasa como que, ok, sí, esto está aquí, pero también está en estos otros libros, y entonces uno lo ve como muy las historias específicas. Pero al hacer este estudio, uno se da cuenta la estructura que hay detrás del libro que fue escrito con una intención, ¿verdad? Eso es lo que hablábamos la semana pasada del Evangelio de Lucas, que es un libro que está escrito con una intención, está escrito por Lucas. Es el primero de 2 tomos. El primer tomo es el Evangelio de Lucas y el segundo tomo es la continuación del Evangelio de Lucas, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, es la semana pasada que estuvimos viendo toda la parte del Evangelio, toda la parte de la estructura, toda la parte de Juan el Bautista y lo que empieza a hablar sobre el ministerio de Jesús. Y después decíamos que la segunda parte es un camino. Por eso el estudio de esta semana se llama Los del Camino. Es interesante porque este nombre es el que recibían los cristianos de la primera iglesia cuando iniciamos. No nos llamábamos cristianos, les decían los del camino. ¿Por qué? Porque vean, seguíamos a Jesús y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces parece que ese término de los del camino fue el primer término que se usó para nombrar a los cristianos. Entonces la semana pasada estábamos hablando de este pasaje donde el Espíritu, Jesús se levanta en Nazaret y se pone a leer un pasaje que está en Isaías y empieza a hablar sobre este pasaje que está en Isaías, aquí en Isaías 4, del 16 al 21. Teito, si quieres, no lo puedes leer. Voy. Lucas 4, del 16 al 21. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarle. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Y entonces Lucas lo pone en el capítulo 4, empezaba hablando de Juan el Bautista, empieza a hablar del capítulo 4 y es el inicio de lo que es el ministerio público de Jesús. Bueno, inicia propiamente con el bautismo de Jesús, pero aquí es como que ya él le pone el punto inicial al ministerio de Jesús. Y esta declaración, la vimos la semana pasada, no es una declaración como muy general, sino es muy específica de lo que venía a ser Jesús. Y empieza a contar varias historias de qué significa los pobres para Jesús, que no es solo la gente que no tenía dinero, sino eran todos los marginados sociales, todas las personas que estaban excluidas, que puede ser inclusive que tuvieran mucho dinero. Y entonces empieza Lucas a describir un camino que lo lleva de Nazaret, de este evento, hasta Jerusalén. Y es muy importante que entendamos lo que vino a hacer Jesús. ¿Okay? Jesús vino con una misión y con una idea muy clara, ¿verdad? De traer un cambio total a la estructura que venía haciendo. Y nos hablaban sobre el Evangelio del Llano, que me pareció lindísimo ese nombre porque se habla mucho del Sermón del Monte y Lucas habla sobre el Evangelio del Llano. Me pareció vaciloncísimo ese nombre. Don Álvaro, si quiere nos lea Lucas 6, del 17 al 21. Sí. Lucas 6, 17 al 26. Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron
con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén, y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador y lo sanó a todos. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. Entonces veíamos muy interesante cómo el ministerio de Jesús era para los marginados sociales, para poder incluirlos dentro de una sociedad, pero en esa sociedad íbamos a ser otra vez los marginados sociales. ¿Por qué? Porque no éramos los que íbamos a hacer exactamente lo que esa sociedad estaba haciendo, sino la idea era que nosotros ya redimidos por Jesús volviéramos al revés esa sociedad que busca los beneficios económicos, que busca los beneficios sociales, que busca un montón de cosas, y nosotros como cristianos, como los llamados de los del camino, lo que venimos es hacer un cambio social. Entonces, en esa dicotomía de marginados sociales para volver a integrarnos a la sociedad, para hacernos marginados sociales, es que se empieza a desarrollar el ministerio de Jesús. Y entonces Jesús plantea un camino hacia el cristianismo, porque recordemos qué es lo que vino a hacer Jesús, ¿verdad? Recordemos que Jesús vino con una misión muy clara de salvar al pueblo, salvar a la humanidad completa. Entonces Lucas lo describe de una manera muy estructurada, ¿verdad? Primero empieza con una serie de eventos que llevan a Jesús desde Nazaret a Jerusalén. Y esa misión que Jesús tenía que hacer se desarrollaba en Jerusalén, ¿verdad? La misión era completar el plan que Dios había trazado desde el Génesis, que es volver a la humanidad, a la humanidad con Dios, lo que es el término religar. De ahí viene el concepto de religión. Ese es el concepto, o sea, eso es lo que venía a hacer Jesús en la tierra. Y eso lo hacía en Jerusalén. Entonces, ese camino que nosotros llevamos de Nazaret a Jerusalén no es lo que Jesús venía a hacer, sino lo que Jesús venía a hacer iba a suceder en Nazaret, que era religar, que era volver a juntar a la humanidad con Dios. Y eso lo vemos en 3 pasajes específicos que vamos a leer. Don Manuel, si quiere leer Génesis 3:14. Vamos aquí, Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo porque comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, entonces aquí vemos desde el Génesis, cuando Adán y Eva habían comido el árbol del conocimiento del bien y del mal, ya Dios tiene un plan que incluía a Jesucristo. Entonces, desde el Génesis está ese plan perfecto que sabemos que Jesús iba a cumplir en Jerusalén, ¿verdad? Veamos ahí Juan 3:16, que es como un pasaje que todos tenemos que aprendernos, que es la idea de por qué vino Jesús al mundo. Doña Isa, si quieren leer Juan 3:16. Sí. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿para qué vino Jesús al mundo? Vino a que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que vino a hacer Jesús al mundo. Y cuando Jesús habla de quién es él lo pone muy, muy claro. Asdrúbal, no me acuerdo si podía leer o si vas a solo estar ahí de oyente. Solo oyente. No, okay. No puede leer, creo que viene manejando. Ok.
Listo. Kenita, si quiere leernos ahí. Juan 4:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, lo que tenemos que tener bien claro, y cuando vemos la vida de Jesús, es que Jesús no vino al mundo, no vino a la tierra para sanar a las personas que tenían una enfermedad. Porque cuando Jesús murió en la cruz, todavía había un montón de ciegos, había un montón de gente con lepra, había un montón de gente con demonios metidos. Y entonces quiere decir que Jesús, eso no fue lo que vino a hacer. Y muchas veces la gente se pierde en el mensaje. En esos 3 años que Jesús empieza a levantar su ministerio, hizo un montón de cosas que pueden distorsionar a lo que vino a hacer Jesús. Jesús venía con una misión clarísima y esa misión se iba a suceder en Jerusalén. Y entonces ese camino desde Nazaret a Jerusalén, Lucas lo describe de una manera muy clara. Ese camino que Lucas describe es cómo debería ser nuestra vida como cristianos. Nos enseña a nosotros qué es lo que tenemos que hacer en nuestro camino desde que conocemos a Cristo hasta que lo vamos a acompañar a Él en el reino de los cielos. Entonces, el camino que Jesús marca empieza a marcarnos nuestra vida y empieza a hablarnos de lo que nosotros teníamos que hacer. Y empieza Jesús a modelar nuestra vida y modelar lo que nosotros hacemos. Entonces, no es que Jesús vino a sanar, no es que Jesús no vino a sanar. No, ya vimos que cuando abre los rollos de Isaías, Él vino a traer eso, pero hay que tenerlo bien claro. Esa estructura que Lucas nos plantea desde lo que vino a hacer Jesús hacia ese camino hasta Jerusalén. Y ese camino habla más de nuestra vida que de la vida que vino a hacer Jesús. Y en esa vida, en ese peregrinaje, nos habla de diferentes etapas o diferentes fases que nosotros tenemos que entender. Y eso es lo que quiero que entendamos. El camino del cristiano. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como el camino del cristiano? Que es por donde tenemos que movernos y cómo nuestra vida en el entender a Cristo y el caminar con Cristo nos empieza a modelar. ¿Qué es lo que hablábamos hace unas semanas? Yo no sé si recuerdas, Gaby, que hablábamos que Jehová, el nombre Jehová, quiere decir yo soy el que soy. Jehová no es un nombre, es como yo soy el que soy y es un acrónimo del yo soy el que soy. Y entonces, el yo soy el que soy, lo que quiere decir es que Dios, usted va a entender quién es en el tanto usted camine con él. Y entonces cuando Jesús habla de que Él es el camino, entonces es el que nos acompaña hacia el Padre. Nosotros empezamos a tener experiencias con Dios que nos van a acompañar junto con Jesucristo hacia el camino de nuestro Padre. Entonces el cristianismo es ese camino en donde nosotros vamos conociendo a Dios y empezamos a crecer en nuestra fe, empezamos a crecer en el conocimiento de la palabra, empezamos a crecer en el conocimiento de quién es ese Jehová. ¿Ok? Entonces, Aníbal, no sé si puedes leerte ahí Lucas 9 del 49 al 50. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Jesús le dijo, no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Entonces, lo primero que plantea Jesús es la naturaleza del grupo, ¿verdad? No es un grupo cerrado. El cristianismo no es un grupo cerrado y selecto. No es que simplemente los que estamos aquí en este grupito somos los que tenemos derecho a hacer las cosas de Jesús. Entonces, hay que tener muy, muy claro que Jesús desde el puro inicio, porque este camino empieza a escribirlo Lucas, de Lucas 9 hasta Lucas 19, más o menos. Entonces, estos pasajes van a llevarnos por ese camino para entender qué es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a leer muchos pasajes de Lucas. Y entonces, ese cristianismo, que ahora le llamamos cristianismo, no es ese grupo cerrado. Por eso es que yo siempre les he dicho, vean,
Quitemos las estructuras que es en una iglesia, quitemos las estructuras que es en un estudio bíblico que yo encuentro a Jesús. Aquí Jesús lo pone muy claro, mire, el que no está contra mí está a favor mío. Entonces no es una estructura, no es una organización, es lo que tenemos que hacer es seguir el nombre de Jesús, porque esta gente lo que estaba usando era el nombre de Jesús para expulsar demonios. Vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios. O sea, estaban haciendo las cosas bien, aunque no eran del grupo selecto que andaban con Jesús. Simplemente vieron cómo era el asunto y sígale. Jesús también está ahí. Jesús también está moviendo esa parte. Y más ahora con el Espíritu Santo empezamos a ver un montón de organizaciones, un montón de estructuras, un montón de plataformas que son necesarias y que son incluidas dentro de lo que llamamos la iglesia. ¿Por qué? Porque están dirigidas por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que Jesús plantea aquí es, vea, déjese de pensar que es una estructura, que es una organización, y los que estamos aquí somos los que tenemos la potestad o el monopolio del evangelio. No, para nada. Pensemos que eso Jesús está hablándolo y está creando un pueblo que desde toda la vida había dicho, usted es el pueblo escogido por Dios, manténganse separados y este es el pueblo. Entonces Jesús estaba sacando toda esa estructura tan sectaria, tan de secta o de sector que movía al pueblo de Israel. Ahora, pero ahora estamos pensando que es para todos. Y llevando el tiempo actual, cuando vemos tantas denominaciones, cuando vemos tantas iglesias, cuando vemos tantas cosas extrañas y que uno no entiende, tenemos que hacernos esta misma pregunta. ¿Esto está en contra de Jesús o está a favor de Jesús? Y ahí es donde empezamos a movernos. Entonces, Jesús es la base, Jesús es el camino, Jesús es el que nos acompaña. Y cualquier cosa que esté junto con Jesús es parte de nuestro grupo y de ese caminar en el cristianismo. Entonces, la naturaleza del grupo es lo que desde Lucas en el puro inicio empieza a plantear. Y hablaba mucho de, ya no estamos hablando del pueblo escogido de Dios, ya no estamos hablando que eran los judíos los que tenían ese camino con Jesús. No, olvídense de eso. Ahora es algo mucho más universal. ¿Ok? Y empieza a Jesús, el primer pasaje que habla después de esto es que Jesús envía a los 70. Y esto me parece súper lindo, donde Jesús envía a un grupo y los manda a servir y a expandir el reino de Dios. Margarita, si quiere léanos Lucas 10, del 1 al 4. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Me parece lindísimo que Lucas pusiera este pasaje en el puro inicio del camino del cristianismo, porque pone las bases de una característica que tenemos todos que tener bien claros a la parte del cristianismo. Dios no espera que conozcamos todo para salir a servir. Desde el puro inicio. O sea, Jesús está iniciando con este grupo que está empezando a educar. No había visto muchos milagros y de una vez lo empezó a servir. Igual nosotros, no tenemos que tener 7 estudios bíblicos, tener 4 títulos, tener todo listo y todas las respuestas para empezar a servir. No. Desde el puro inicio, una característica del caminar del cristiano es el servirle. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que eso lo vimos hace 3 semanas, cuando hablamos del evangelismo. Presentar a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí, vea qué interesante, dice, y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y a los lugares que tenía pensado visitar. Jesús dijo, ok, yo voy a ir por aquí y ustedes van a ir adelante mío
abriendo el camino y después llego yo y termino de hacer la obra. Eso es lo mismo que Jesús nos pide a nosotros en el caminar de cristiano. Hablemos de Jesús, presentamos el Evangelio y después viene el Espíritu Santo y terminando de hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces me parece lindísimo como Lucas pone esta parte como en la estructura, la pone en la parte inicial de ese camino, de ese caminar de cristiano, el servicio. ¿Y qué es el tipo de servicio? Es un servicio donde se niega a uno mismo y donde busca el beneficio y la bendición de los demás. Característica imprescindible de nosotros como cristianos. Así es como tenemos que caminar y así es como tenemos que movernos. Y entonces esta estructura empezamos a verle cierta lógica en lo que estaba hablando Jesús. Y después Jesús empieza a hablar sobre 4 puntos o 3 puntos importantísimos. La oración, y empieza a hablar de una cosa muy importante, las riquezas, las posesiones y la generosidad. Lucas, en esta sección del capítulo, es donde más habla de dinero que en cualquier otra parte estructural del libro. Y inclusive en todos los libros que escribió Lucas. En esta parte, o sea, cuando usted llega, tiene un encuentro con Cristo y ese encuentro con Cristo llega a todas las partes de su vida. Y una de las partes que es más difícil entregarle a Dios es la parte de la bolsa, el dinero. Y entonces Lucas, sabiendo esto, empieza a poner un montón de pasajes sobre las riquezas, las posesiones y la generosidad. En Lucas 12, en Lucas 16, en Lucas 18, empieza a hablar sobre estos términos reiterativamente. Decía el fundador de Comunidad Paz, don Juan Hoffman, decía, el evangelio que llega al bolsillo es un evangelio que llegó a lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, empieza Jesús en esa tercera parte a hablar sobre la vida y las disciplinas espirituales y plantea una versión pequeña del Padre Nuestro. Me hizo gracia porque esto es una versión corta de lo que entendemos nosotros después, más adelante, como el Padre Nuestro. Cris, qué dicha que nos acompañas. Si querés leernos ahí Lucas 11, del 2 al 4. Hola, sí, claro. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Y entonces aquí Jesús pone, muy importante, una estructura. Y eso es lo que Jesús pone a la hora de que nosotros oremos. En otros pasajes, por ejemplo, en Mateo, habla primero, hace el Padre Nuestro más grande, y después le dice, ok, no es que ustedes repitan esto como loros. No, entiendan la estructura de esta oración, y esta es la oración que a mí me gusta. Y es una oración que esa estructura es alabanza, peticiones y un compromiso de parte de nosotros hacia Dios. Entonces, ese recargar baterías es importante en la vida de nosotros como cristianos. El estar cerca de Dios, el estar cerca de su palabra, el hablar de no solo la oración, sino otro montón de disciplinas espirituales que nos ayudan a acercarnos con Dios. Y esa estructura que nos plantea no es que Dios, que Jesús la inventa o la implementa. Hay varias oraciones en la Biblia que nos hablan sobre esa misma estructura. Entonces quería que la viéramos para leernos un poquito. Kenita, si quieres leernos ahí Primera Reyes, ¿qué dice ahí? 3 del 5 al 14. Sí. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole ese gran amor ese gran y fiel amor al darle un hijo que se sienta en su trono. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió,
Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey en el mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Vemos qué bonito, porque esta misma estructura que usa Salomón le agrada a Jesús. Igual la alabanza, las peticiones y el compromiso. Y vean qué interesante, porque aquí las peticiones están alineadas al corazón de Dios. Le dice, me encanta que usted no pidió riquezas y fama, que eso es generalmente lo que pide la gente que no está cerca de Dios. Pida primeramente, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Dice más adelante en la Biblia. Salomón decía, ok, deme la sabiduría. Y Dios le dice, ok, le doy la sabiduría y después le doy todas las añadiduras también. Pero le pone un compromiso. Ahí Dios le pone el compromiso a Salomón. Ok, si usted no busca otro Dios, le voy a dar vida, larga vida. Al final de cuentas, Salomón no fue tan fiel en esa parte y entonces no hubo esa parte del compromiso de parte de Dios. Entonces, la vida de nosotros como cristianos tiene que estar basada en esa relación con Dios para no perdernos en ese camino que vamos a estar caminando. Entonces, estar recargando baterías, eso estar pegado con Dios es importantísimo. Y llevar el rey de este reino. Acuérdense que lo que venimos nosotros a hacer aquí a la tierra como cristianos es traer el reino de los cielos aquí a la tierra, como lo dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace también en el cielo. Entonces el evangelio del reino, que es el evangelio que Jesús promulgó, nos dice que tenemos un rey al cual tenemos que servir y nuestra labor como servidores de ese rey es traer el reino a la tierra y hacer todo lo que nosotros podamos para poder traer ese reino donde quiera que nosotros nos movemos. Entonces, el estar pegado a Dios, el estar pegado a Jesús por medio de las disciplinas espirituales son las que nos van a llevar a ese camino que Jesús nos pide. Y les puse este pasaje aquí porque me parece que es muy importante con respecto a esto del Evangelio del Reino. Y es un pasaje que siempre me encanta y está ahí en Lucas 13, que estamos ahí hablando en la parte de la estructura que estamos revisando. Don Álvaro, si quiere léanos Lucas 13, el 18 y 19. Prenda el micrófono, que lo tiene apagado, don Álvaro. Ahora sí. Lucas 13, 18 y 19. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Entonces vemos como Dios empieza a hablarnos de ese reino en los cielos y la importancia de traer el reino en los cielos aquí a la tierra. Y entonces después empieza en la estructura de Lucas a hablarnos sobre valorar lo importante. Y aquí es donde empieza a cuestionarse mucha parte de lo que son las riquezas, las posesiones y la generosidad. Y empieza a hablar de dónde están nuestras riquezas y cuál es nuestro tesoro. Por eso es tan importante entender esto como el camino del cristianismo. Cuando uno empieza a conocer a Cristo, no es que uno inmediatamente cambia de chip y empieza a actuar diferente. No, tiene que ser un camino de desarrollo y de caminar en el conocimiento de Cristo y empieza uno a valorar qué es lo verdaderamente importante. Entonces, don Manuel, si quieres leernos Lucas 11:37. Mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Entonces el Señor le dijo, ustedes, los fariseos, son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro.
llenos de avaricia y de perversidad, necios. ¿No hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. Entonces empieza a decir Jesús, mire, no es el estatus social lo que es importante, lo importante es lo que está adentro, lo que usted lleva adentro para empezar a caminar en lo que Jesús nos pide. Margarita, si quiere leernos Lucas 12, de 4 al 5. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Entonces empieza a hablar sobre lo importante, no es esta vida, no es la muerte física, lo importante es la muerte espiritual, y lo que tenemos que buscar son cosas del espíritu y caminar y temer al que puede afectarnos en las cosas del espíritu, no al que puede afectarnos en las cosas de la carne o del cuerpo. Cris, si quieres leernos ahí Lucas 12, 16, 21. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Entonces pone que la importancia y le da sustento a lo importante que es el valorar las cosas del corazón y las cosas de nuestra relación con Dios, poniendo en perspectiva lo pequeña que es nuestra vida comparado con la eternidad. Y entonces, este pasaje, que también en otros puntos habla también sobre las riquezas materiales, o la importancia de las riquezas materiales, en esta parábola me gustó mucho porque lo pone sobre la gente que se desborda y busca para tener cosas materiales, para llegar a un momento de decir, y se dice a sí mismo, oye, amigo mío, me hizo una gracia, eso es como diciéndose, oye, amigo mismo, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Esa no es la idea nuestra. La idea de nosotros como cristianos no es llegar a un momento donde dice, ya lo logramos todo. No, la idea es empezar a caminar y a cosechar sobre las cosas del reino de Dios, no sobre las cosas del reino. Ahí Lucas 13, 30 al 35. En ese tiempo, algunos fariseos le dijeron, sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matarte. Jesús respondió, vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana, y al tercer día cumpliré mi propósito. Sí, hoy, mañana y pasado mañana debo seguir mi camino, pues después de todo no se debe matar a un profeta de Dios en un lugar que no sea Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y no volverás a verme hasta que digas,
Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Este es un pasaje que Lucas lo pone aquí, igual como para hablar sobre la importancia de que no es una secta, que no es un clan al que nosotros pertenecemos, que no es un grupo al que nosotros seguimos, y que ni siquiera es esa la ciudad a la que por pertenecer a esa ciudad vamos a ser salvos, sino Jesús empieza y llora por Jerusalén y todo lo que significa Jerusalén y lo que Jerusalén ha significado. Y entonces empieza uno de los pasajes más importantes y en nuestro caminar como cristianos es cuestionar ese status quo, es cuestionar esas cosas que socialmente se han aceptado siempre. ¿Por qué es que las cosas siempre tienen que ser así? ¿Por qué es que las injusticias? ¿Por qué es que los privilegios de unos pocos? El reino es para todos y las bendiciones deben de ser para todos. A mí me encanta porque el evangelio del reino, lo que Jesús viene a decirnos, es totalmente contestatario, es totalmente revolucionario, y lo que busca es sacar ese status quo, sacar esas estructuras que se quedan en el tiempo y que creemos que así tienen que mantenerse y así siempre tienen que estar. Y sobre este pasaje, sobre esto, empieza Jesús hablando sobre la parábola de las cosas perdidas, y habla sobre esta gran cena. Y me pareció lindísimo como Lucas pone aquí esta parábola y nos empieza a hablar sobre ese cuestionar, ese status quo, que empezamos a verlo cada vez más frecuentemente en ese caminar que va Jesús, que lleva Lucas en el caminar de Jesús hacia Jerusalén. Gabriela, si quieres, pues léenos ahí Lucas 14, 15 al 24. Sí, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Me tocó leer el que menos entendí, por cierto. Ok, lo que está diciendo aquí Jesús es, ok, yo tenía un pueblo que yo formé y es un pueblo escogido por mí y que era el que se suponía que yo iba a llegar y el que iba a recibirme y el que iba a entender lo que yo vine a hacer y se iba a ir conmigo y iba a ser mi iglesia. Siempre el concepto de Jesús es que Él hace una cena y en esa cena tenemos a la iglesia, que es la novia de Cristo, y a Cristo, y ahí en esa cena, en esa boda, en esa fiesta, es donde llegamos nosotros al reino de los cielos, a la Nueva Jerusalén. Ese es el plan de Dios. Bueno, pues en esa cena había un montón de gente invitada, que es el pueblo escogido por Dios, y esa gente, la gente invitada empezó a hablar, a dar excusas de que no podía ir a esa cena. ¿De quién está hablando? De los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, de un montón de gente que se suponía que tenían que saber quién era Jesús y se suponía que iban a entender lo que iba a venir a ser Jesús, y no. Entonces Jesús dice, ok, ya no puedo invitar a esa gente a la cena, entonces voy a llevar a los marginados sociales, ¿verdad? Que es lo que vimos en el pasaje del inicio del ministerio. A los cojos, a los pobres, a los ciegos, a los que socialmente no estaban metidos dentro de esa sociedad.
Y había campo para tanta gente que Dios dijo, ok, siga metiendo gente. Bueno, el Señor dijo, siga metiendo gente porque esto es una gran fiesta que yo hice y a los que estaba convidado, que era el pueblo de Israel, ellos no quisieron venir. Y entonces yo no voy a perder esta fiesta. Eso es lo que está diciendo este pasaje y al final de cuentas es una crítica directa a el pueblo, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes que no recibían a Jesús, ¿verdad? Entonces, el cuestionar ese status quo, por un lado, vemos el montón de cenas que tenía Jesús, porque yo no sé, a Jesús le encantaba armar fiestas donde quiera que iba, y yo creo que tenemos que replicar eso como cristianos, a empezar a hacer, ir a tomar café con un montón de gente y cenar con un montón de gente. Y entonces vemos aquí, por ejemplo, Jesús comiendo con samaritanos, comiendo con enfermos, comiendo con ciegos, comiendo con gente como Zaqueo, que ahora vamos a hablar un poquito de él, y tenemos esas cenas que estaban por ahí. Pero por otro lado tenemos otro montón de cenas donde empezaban esa pelea, esa lucha por la parte del status quo y lo que se supone que ahí estaba, y que eran los llamados, los primeros llamados, que no quisieron recibir ese llamado. Y lo pone y lo personifica Jesús de una manera muy clara en la parábola del hijo pródigo, especialmente en la parte final, que eso es lo que quería que leyéramos aquí, en la parte final del hijo pródigo. Don Aníbal, si quiere leernos ahí Lucas 15, 25 al 32. ¿Estás ahí, Aníbal? Es lo que digo yo, que dejan la cámara, la computadora encendida y se van a quién sabe hacer qué. Isabel, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, si quieres leernos ahí Lucas 15. Lucas 15, 25 al 32. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En la parábola del hijo pródigo empieza a hablar, antes de esta parábola empieza a hablar sobre la moneda perdida, sobre la oveja perdida, sobre las cosas que Dios vino a rescatar, y termina con esta parábola hablando sobre el hijo perdido que llegó a la fiesta, y llegó a la casa, volvió a la casa y el padre hace una gran fiesta. Esta serie de parábolas son muy interesantes porque nos empiezan a hablar sobre un tema, sobre un tema, sobre un tema, pero la parábola del hijo pródigo implementa una cosa nueva, que es el hijo mayor. Este hijo mayor representa a todos los líderes de Dios que siempre habían estado, que se supone que no se han alejado del Padre, pero que perdieron en sus organizaciones, en su tradición, se olvidaron las enseñanzas de Jehová y creían que con su posición habían ganado esa posición en el cielo. Y más bien se pelean porque no hay fiesta para ellos, porque ellos no son los enaltecidos, porque ellos y ellos y ellos, ¿verdad? Y Jesús lo que está diciendo aquí es, vean, yo vine por los perdidos, ustedes deberían de alegrarse cuando encuentran una persona perdida, porque así lo hace mi Padre. Y entonces ese es el mensaje que está dejando Jesús. Y luchando con ese status quo de ese pueblo que le regañaba porque Jesús sanaba en un sábado a una mujer que había tenido 12 años de tener un problema. Y no, usted no puede ser un sábado, tiene que ser el domingo. Entonces, ¿por qué? Porque eran esas estructuras rígidas que no tenían nada que ver con ese corazón de Dios.
Entonces, esas discusiones y cada vez más crecientes en el camino que lleva a Jesús es la que empiezan a formar esa estructura hacia lo que Jesús venía a hacer, que eso lo vamos a ver en la próxima semana. Entonces, esta última parte del camino de Jesús hacia Jerusalén empieza a contrarrestar esas cenas que tenía Jesús con las personas marginadas sociales y esas cenas que tenía con los fariseos, donde les empieza a hablar sobre su status quo y empieza a romper todas las estructuras que tenían que desaparecer en esa idea de nosotros como cristianos. Entonces, el camino de nuestra vida llegará un momento en que nos encontraremos con Jesús, con la verdad y la vida. Ese camino implica un cambio, porque tenemos que dejar este mundo y volvernos embajadores de ese mundo del revés que estábamos hablando en el Evangelio del Llano. Todos nosotros tenemos que vernos reflejados en ese camino de Jesús y llegar en un momento en donde tenemos ese encuentro con Jesús, el cambio que implica ese encuentro con Jesús y empezamos a caminar ya una vida como cristianos, una vida como los del camino. Y eso es lo que termina diciendo Jesús aquí en Lucas 19, que es donde termina esa parte de esa estructura de ese camino. Y empieza a hablar sobre este personaje Zaqueo que a mí me encanta. Margarita, si quieres leernos ahí Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Empezamos a ver un montón de cenas y de fiestas que hace Jesús y con varias gente y uno ve, ok, iba con pecadores y después se reunía con fariseos y los fariseos tenían esas discusiones y después iba con publicanos y tenía discusiones y después tenía con otros marginados y tenía encuentros a veces un poco más positivos, a veces un poco más negativos. Y cuando empieza uno a ver esta historia de Zaqueo, dice, ok, aquí se va a armar la de San Quintín porque Zaqueo era un publicano. Pero a diferencia de todos los demás pasajes con publicanos y con personas ricas, él era otro marginado social. Y hace un cambio, pero inmediato cuando tienen ese encuentro con Jesús. Y dice, ok, voy a dejar la mitad de mis bienes, se lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo, o sea, rectifico mi vida y cambia su vida. Ese es el cambio que todos tenemos que tener cuando nos encontramos verdaderamente con Jesús, porque Jesús se veía con un montón de gente, tenía una relación con un montón de personas, pero Zaqueo es de los pocos, o es de unos de los que tienen ese cambio de vida y ese cambio de vida en sus actos hablan sobre un cambio de vida en su corazón. Y entonces aquí le dice Dios, ok, hoy ha venido la salvación, usted es transformado, usted es cambiado, usted es metido en esos del camino, ahora empiecen ese caminar de Dios con nosotros. Don Manuel, cuénteme, ¿tiene alguna pregunta? Aquí Lucas habla bien y aclara bien los pobres. Los pobres son los pobres que no tienen recursos.
En el Sermón del Monte Jesús dice, bienaventurados ¿cómo dice? Los pobres en espíritu. ¿Podría usted ampliar un poquito más para su persona qué es lo que se refiere en el monte cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu? Ok, ok. Igual en el Evangelio del Reino, también, en el Evangelio del Llano, perdón, en el Sermón del Llano también habla sobre los pobres y que recibirán su riqueza en el cielo. Lo que él estaba hablando ahí son de esos marginados sociales que hemos estado hablando. No necesariamente los pobres económicamente, sino los que tenían un corazón pobre. ¿Por qué? Porque no se sentían dignos, porque no se sentían dentro de una sociedad que los acuerpaba, ya sea porque fueran viudas, o porque fueran pobres porque no tenían recursos económicos, o porque tenían algún problema físico, o porque tenían pecado, o porque eran marginados sociales, ya sea que en este caso, como eran publicanos o recolectores de impuestos, o cualquier tipo de personas que fueran los pobres que Jesús vino a salvar y Jesús vino a sanar. No solo esas personas que no tenían dinero. Lo veíamos la semana pasada, no es que Jesús vino en su ministerio por los pobres, entonces les daba plata a todo el mundo. De hecho, nunca resolvió nada con dinero. Todo lo resolvía con ayudarle a que su corazón fuera restaurado, ya sea por medio de una restauración física que lo hacía restaurarse personalmente, o por medio del perdón del pecado. Entonces, para mi entender, eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice: yo vine para los pobres, y que los pobres serán los que sean enaltecidos y van a ser bienaventurados. Así es como yo lo he interpretado siempre, y viendo esta estructura que hace Lucas, vemos como esa estructura y la entiendo, que así es como la sigue Jesús. No sé, si alguien también tiene alguna respuesta sobre eso, me dicen, porque para hacer aquí un poco más de estructura o de discusión sobre ese tema. Pero lo que quería era que entendiéramos que ese camino que tenemos hacia Jesús es el camino que vemos en esta sección del pasaje de Lucas. No es lo que vino a ser Jesús. Jesús no vino específicamente a ese trayecto del camino. Ese trayecto del camino lo que hace es explicarnos a nosotros lo que tenemos que hacer, porque la misión de Jesús sucede en Jerusalén, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Probablemente, qué fue lo que vino a hacer Jesús y cuál era la misión que tenía que hacer él. Entonces, eso es lo que les tengo para esta semana. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta o comentario al respecto. Nada. Está bien. Es vacilón, y quería, cuando estaba estructurando el estudio, quería que quedara claro. O sea, el pasaje dice que vino a sanar a los pobres y a liberar a los oprimidos. Y efectivamente, en ese camino vemos un montón de sanación de pobres y un montón de liberación de esclavos. Pero a Jesús no le interesaba tanto que una persona enferma fuera sanada físicamente. Lo que más le preocupaba era que esa persona enferma, por cualquier razón que sea, tuviera un encuentro con Cristo y cambiara su vida a lo interno. No era que él era un sanador ahí que simplemente sanaba a diestra y siniestra para que la gente ya no tuviera esas enfermedades, sino es ese encuentro con Dios. Igual nosotros, cuando nosotros llevamos la palabra de Dios y cuando llevamos, por ejemplo, hasta una ayuda social, tenemos que tener claro ese mensaje. No es que nosotros como cristianos estamos obligados a agarrar de nuestra alacena y darle comida a la gente. Nosotros tenemos que estar obligados a que esa persona tenga un encuentro con Dios, y que Dios es un Dios proveedor, y si esa persona está necesitando comida, nosotros agarramos de nuestra comida y se la damos a la gente. Al final de cuentas, el resultado es el mismo, pero el
espíritu tiene que ser diferente. O sea, no es que nosotros repartimos, ya sea recursos económicos, recursos materiales, recursos espirituales, sanidad. No, lo que tenemos que hacer es traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Y eso es lo que les hablo yo y se ha nombrado como el evangelio del reino. Aquí, donde Dios reina, no debería haber pobreza, no debería haber enfermedad, no debería haber opresión. Entonces nosotros manifestamos esa libertad, esa bendición por donde quiera que vayamos. Pero en el sentido de que lo que venimos es a mostrar a Dios, vamos a mostrar al Padre, es a mostrar la obra que viene a hacer Jesús aquí. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que llevar. En ese camino traemos esas bendiciones, pero lo que mostramos es la obra de Cristo en la cruz. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Listo?